Lo inexplicable. Ver más allá del horizonte y adentrarse en el futuro es uno de los más antiguos anhelos del ser humano. Algunas personas están convencidas de que ese deseo puede convertirse en realidad. Creen que la percepción extrasensorial les permite prever catástrofes, explosiones, terremotos y accidentes mortales. Dicen que reciben avisos de lo inexplicable y pueden avisar a los demás antes de que sea demasiado tarde. Percepción extrasensorial, sueños y catástrofes. 28 de enero de 1986. La cuenta atrás para el lanzamiento del transbordador espacial Challenger ya ha comenzado. La atención del mundo se concentra en la profesora Christa McAuliffe, seleccionada por la NASA para convertirse en la primera astronauta civil. Muchos de nosotros todavía podemos recordar dónde nos encontrábamos cuando el vuelo del Challenger se convirtió en tragedia. El mayor desastre en la historia de la NASA grabó esta imagen en la memoria de una generación. Si la NASA hubiera escuchado las palabras de una parapsicóloga, todo podría haberse evitado. Recuerdo que recibí la carta y pensé, Dios mío, ¿de dónde puede provenir esta información? El ingeniero de seguridad jubilado Fred Kolb trabajó en la NASA durante casi 30 años, varios de ellos en el programa del transbordador. Afirma que una predicción detallada del desastre había sido remitida a la NASA 5 años antes por el parapsicólogo Alan Vaughan. En marzo de 1981, Vaughan y una colega suya, Bebi Jaggers, se encontraban en Atlanta trabajando en una investigación policial. Mientras esperaban al dibujante de la policía en un hotel de las afueras, Vaughan solicitó a su compañero que extrajera información de una fotografía que había guardado en un sobre cerrado. Era una fotografía del transbordador espacial. Llevaba meses preocupado porque pudiera haber algún defecto en el transbordador. Ya había comenzado una investigación parapsicológica al respecto aquí en Los Ángeles, con otros colegas, pero en aquel momento tenía la oportunidad de trabajar con alguien realmente sobresaliente. Nos sentamos uno enfrente del otro en la habitación del hotel y puse en marcha la grabadora. Sujeto con mi mano izquierda aquello con lo que estoy trabajando y dejo que las impresiones fluyan hacia el receptor, que es el cerebro. Y cuando comencé a recibir información del espacio, supe que aquello no tenía nada que ver con el caso en el que estábamos trabajando. Vi un cohete y un transbordador. Pero el cohete era mucho más importante. Vi aquellos aros alrededor de aquello y no sabía lo que eran, pero parecían juntas, algún tipo de junta. Inmediatamente percibí que no cerraban herméticamente, que el combustible allí encerrado iba a filtrarse por aquellas juntas. Y luego estallaba. Era una tremenda explosión. Y eso fue lo que le dije. Describí lo que había visto. Vaughan, convencido de lo que había oído, mandó una carta a la NASA, a Fred Kolb. La carta de Jaggers me hizo preguntarme, ¿será posible? ¿De dónde proviene la información? ¿Cómo la había encontrado aquella mujer? Y la única cosa que me venía a la mente eran las juntas cero. Y ello provocó que me dirigiera al responsable directo de los sistemas de propulsión y le preguntara por ellas. Kolb consideraba importante para su trabajo como ingeniero de seguridad tener la mente abierta, incluso a las predicciones de un parapsicólogo. Pero sabía que la NASA nunca le creería. Porque yo he tenido que contrastar, para mi propio horror y desazón, que lo que ellos tienen que decir puede ser verdad y tener un impacto real no solo en mi vida, sino también en la de los demás. Kolb sostiene que realizó informes para que la NASA hiciera las revisiones oportunas, pero no se llevaron a cabo. Él nunca dijo que había sido una carta de un parapsicólogo la que había despertado su preocupación. Hicieron oídos sordos
Mis informes nunca llegaron a los que podían decidir que aquello era muy peligroso. En diciembre de 1985, Kolb se jubiló de la NASA y un mes más tarde asistía aturdido a la tragedia del Challenger. Él sabía que no tenía que haber ocurrido. Todavía ahora me remuerde la conciencia. Me pregunto si hubo algo más que hubiera podido hacer o decir para prevenir lo que ocurrió. Y lo que lo hace aún más duro para mí es que yo era ingeniero de seguridad. Posteriormente, las investigaciones demostraron que la explosión de aquella nave, valorada en $1 billón, había sido causada por una fuga en una junta acero, una junta de caucho sintético que valía $900. ¿Predijo Baby Jaggers la catástrofe mediante la percepción extrasensorial? ¿Fue ella capaz de penetrar en una dimensión tan desconocida para la ciencia? La socióloga y escritora Lael Bartlett la retrató en su libro sobre adivinaciones y creencias y afirma que Jaggers puede ver el futuro. Las sensaciones e indicaciones que Baby recibió acerca del transbordador se vieron luego confirmadas. Ahora sabemos lo que significaban. ¿Cómo puede un parapsicólogo adentrarse en el futuro simplemente acariciando un sobre cerrado? Bartlett afirma que mediante un método llamado psicometría. No hay nada de quimérico o de mágico en ello. Se trata de un sobre normal y corriente. La mano desnuda frota el sobre y repentinamente uno recibe imágenes en su mente que le dan pistas para conocer lo que está encerrado dentro del sobre. Así ocurre. Existe un pasado, un presente y un futuro, y en lo que a un fenómeno parapsicológico se refiere, uno puede recibir visiones o un mensaje y no saber si pertenece al pasado, al presente o al futuro. La ciencia no corrobora este punto de vista. El profesor de psicología de la Universidad de Toronto, James Alcock, ha investigado cientos de supuestas percepciones extrasensoriales y aún no ha encontrado una sola que no pueda desacreditar. Siempre que les hemos pedido que demuestren que pueden ver el futuro o adivinar el contenido de un sobre bajo unas condiciones controladas, han fallado. Si esas condiciones son poco sistemáticas, pueden hacerlo, pero si son rigurosas, no. Alcock afirma que la predicción de Jaggers sobre el Challenger es un ejemplo de distorsión del pasado, no de predicción del futuro. Nos están hablando ahora de algo que ocurrió hace más de 15 años. Todo el mundo ha oído hablar de las juntas cero, de manera que no es difícil que consciente o inconscientemente recuerden haberse referido a ellas. Una transcripción que recogiera fielmente aquella conversación podría ser interesante, pero aún más lo sería la propia cinta. De hecho, las evidencias de que la predicción fuera efectivamente realizada son mínimas. Mientras Alan Vaughan afirma haber grabado la predicción en una cinta, solo existe una transcripción sin fecha. Jaggers conserva una carta que Vaughan le remitió agradeciéndole la predicción. Es del 31 de marzo, pocos días después de haberla efectuado, pero no conserva el sobre matasellado por el servicio de correos que lo pueda confirmar. Fred Kolb insiste en haber recibido por aquellas mismas fechas un escrito de Vaughan poniendo en su conocimiento la predicción, pero no puede hallarlo. Lo primero que se me ocurre es que ha olvidado muchas cosas. ¿Qué podría recordar si no conserva la carta? El paso del tiempo habrá conseguido que su memoria sea más fiel a lo que en verdad aconteció que a lo que decía aquella carta. Fred Kolb no duda de que Baby Jaggers usara la percepción extrasensorial para predecir el desastre. Para muchos científicos, sin embargo, se trató solo de falta de memoria y reivindicaciones insostenibles. Es como un cuento de hadas. Para los defensores de la percepción extrasensorial, es un argumento más para creer en lo inexplicable. Los defensores de la percepción extrasensorial creen que ésta puede darse en diferentes formas. Una de ellas es la detección de vibraciones psíquicas, incluso las de la corteza terrestre. Una mujer sufre inexplicables dolores que la unen a las más escalofriantes catástrofes naturales. Justo antes de la medianoche del 7 de noviembre de 1980, una mujer de Salem, Oregón, de nombre Charlotte King,
efectuó una aparentemente profética llamada telefónica. Creía que su cuerpo estaba recibiendo poderosas señales de nuestro planeta y quería avisar que en el plazo de 2 horas un terremoto iba a desencadenarse en Eureka, California. Supe que iba a haber un terremoto en Eureka. Tenía un terrible dolor de cabeza que me cogía las 2 sienes. También tenía dolor de oídos. Y me estremecí porque, de acuerdo con mi dolor, el terremoto iba a ser de 6,5 puntos o mayor. King telefoneó al servicio de emergencia de Sacramento. Era muy tarde cuando recibimos la llamada. Parecía provenir de una persona que estaba en su sano juicio, aunque sometida a unas extraordinarias circunstancias. Un terremoto sacudió Eureka pasadas unas pocas horas, el temblor más intenso que se había sufrido en los Estados Unidos desde hacía 20 años. 7,0 puntos en la escala de Richter. El suministro eléctrico cortado, los edificios fuera de sus cimientos y esta sección de la autopista 101 derrumbada. La oficina a la que King llamó es la primera en actuar ante cualquier catástrofe y recibe miles de predicciones, pero esta era diferente. Nos llama mucha gente anunciándonos pasadas o futuras invasiones alienígenas o catástrofes que podrían ocurrir. Pero Charlotte es la única a la que damos credibilidad. Sus predicciones se cumplen. Informados sus superiores de la predicción, ordenaron a los operadores que registraran las llamadas de King y le pidieran que utilizara una línea directa. Charlotte llamaba 2 o 3 veces por semana, prediciendo no solo seísmos en California y en la costa oeste, sino también fenómenos marinos que nosotros podíamos investigar. Yo diría que su nivel de aciertos era de un 85 a un 90%. Una historia interesante. Cuando la prensa tuvo conocimiento de ello, alcanzó proporciones casi míticas. En 1982, un investigador de Washington comenzó a recopilar las predicciones de Charlotte King. Su objetivo era analizar la relación entre el sistema sensorial humano y la actividad sísmica. Si los animales son capaces de predecir los terremotos, quizá los seres humanos también puedan hacerlo. Son miles y miles los casos conocidos sobre el comportamiento animal previo a un temblor sísmico, lo cual me induce a pensar que es un mecanismo biológico el que permite a los animales predecirlos. Durante su investigación, Dutch analizó todas las predicciones que King había hecho por teléfono desde 1982 hasta 1993. De un total predicho de unos 30 seísmos por encima del 5,0 de la escala Richter, King había acertado entre el 70 y el 80% de ellos. Ella afirma que puede predecir la localización e intensidad de los seísmos, porque desde que cumplió los 33 años, las zonas de su cuerpo en las que ha sufrido dolores han correspondido a lugares concretos de la Tierra. Son muy numerosos los síntomas que preceden a un seísmo o actividad volcánica, y yo he aprendido a clasificarlos por su localización. Canadá, Alaska y Japón me producen siempre un dolor en la zona izquierda de la parte posterior de la cabeza, y se me taponan los oídos. El volcán Mount St. Helens me provoca hemorragias bajo la piel de las manos y el rostro. La tarde anterior a la erupción sufría de vértigo. Se me comenzaban a dilatar los poros de las manos y pensé que algo realmente desastroso iba a ocurrir. Entonces cogí mi teléfono y notifiqué que el volcán entraría en erupción en un plazo de 12 horas. Al día siguiente, el volcán entró en erupción, destruyendo miles de hectáreas de bosque y extendiendo sus cenizas por 3 estados. La mayor erupción volcánica nunca recordada. Los científicos no pudieron predecir la hora de la erupción, pero King sí. ¿Acaso fueron más precisos los achaques y dolores de Charlotte King que los instrumentos científicos que monitorizan la montaña? Posee extraordinarios poderes de percepción extrasensorial que superan cualquier otro método racional. El geólogo Andy Michael, del Servicio Geológico Nacional, ha conocido a muchas personas que decían predecir seísmos y erupciones volcánicas, pero opina que todas esas predicciones pueden ser explicadas, incluso las de Charlotte King.
Durante el periodo en que ella efectuó sus predicciones acerca del Mont St. Helens, estaba teniendo lugar lo que nosotros llamamos una crisis sísmica. Miles de seísmos se estaban produciendo. En realidad, ya se había anunciado la erupción y la zona había sido evacuada. Aquel área era el centro de atención de los estudiosos. Michael argumenta que el volcán era también objeto de atención de la opinión pública, por lo que a King le resultó sencillo efectuar su predicción. En su opinión, solo se puede predecir la hora, el lugar y la magnitud de un terremoto, jugando con las probabilidades y dejando a un lado las concreciones. La costa oeste sufre un seísmo mensurable cada hora del día. En otras zonas del mundo, los grandes seísmos también ocurren con frecuencia. Cada año se producen unos 800 seísmos de magnitud 5 o mayor. Eso significa más de uno al día, incluso si recurrimos a la magnitud 6, en la que ya comienzan a ser noticia. Son unos 120 al año los que provocan la muerte de personas y crean grandes daños, es decir, uno cada 3 o 4 días de media. De manera que si hacemos una predicción, y dependiendo del tamaño del área y del periodo de tiempo que establezcamos, es muy posible que se convierta en realidad. No todos los geólogos se han mofado de Charlotte King. Meses antes de la erupción del Mont St. Helens, el también miembro del Servicio Geológico Nacional, Frederick Lester, le había escrito reconociendo que cada vez que ella le había llamado, efectivamente un seísmo había tenido lugar. Nadie le habría prestado atención si no hubiera acertado más de una vez. Lester no reconoció que él creyera en sus poderes, ni siquiera haber investigado y demostrado si había algo de cierto en ello. Simplemente se limitó a decir, sí, es posible que si lo investigamos, quizá posea usted alguna facultad. Sus partidarios sugieren que los poderes predictivos de King provienen de una sensibilidad especial a los cambios en el campo electromagnético de la Tierra, cambios causados por los fenómenos sísmicos. Es difícil refutarlo, porque es muy poco lo que conocemos a ese respecto. Ni siquiera es generalmente aceptado que se produzcan campos electromagnéticos antes de un terremoto. Los defensores de la percepción extrasensorial proclaman que las aves son especialmente sensibles a las vibraciones de nuestro planeta y que King detecta los mismos cambios que aquellas. Hay quien cree que los animales predicen los terremotos, pero el problema es que cada vez que se ha intentado llevar a cabo un experimento riguroso, observando la conducta de los animales y su correspondencia con los movimientos sísmicos, nadie ha hallado correlación alguna. El investigador Christopher Dutch ha examinado dicha correlación con animales y seres humanos, Charlotte King incluida, pero su trabajo dista de ser concluyente. No ha sometido sus conclusiones a la revisión de la comunidad científica. De hecho, no existe ningún dato científico que confirme siquiera alguna de las predicciones de Charlotte King. El servicio de emergencias no guarda ya las llamadas que recibió en los años 80 y que supuestamente confirmarían sus predicciones. Pero ella insiste en que sus predicciones son físicas, dolorosas y reales. Aunque los científicos me digan que no existe causa que justifique ese dolor, debo seguir buscando, porque yo sé que existe. Sé que está ahí fuera y que alguien, en algún lugar y en algún tiempo, será capaz de decirme lo que es. Charlotte King y la comunidad científica sí coinciden en un punto. La llave para predecir el fenómeno más devastador de la Tierra reposa en los abismos de lo inexplicable. Algunos creen que las premoniciones son más claras cuando el cuerpo descansa y los sueños llenan la mente de misteriosas imágenes. La percepción extrasensorial es mayor entonces, y las impresiones de una catástrofe futura pueden alcanzar a cualquiera que tenga la más mínima disposición hacia lo inexplicable. El 19 de mayo de 1979, en un tranquilo barrio de Cincinnati, la imagen de un terrorífico accidente de aviación despierta a un hombre de su sueño. Pronto se da cuenta de que no ha sido más que una pesadilla. David Booth escuchaba con frecuencia en sus sueños el sonido de misteriosos aviones en peligro, pero esta vez percibió que se trataba de un avión de la American Airlines. Este sueño era más intenso. Veía la cola y podía reconocer con claridad a qué compañía aérea pertenecía el avión. Antiguo mecánico de la Fuerza Aérea, Booth sabía que nadie en la industria de la aviación iba a dar crédito a una premonición, pero aquel sueño retornaba noche tras noche.
Me atormentaba hasta el punto de pensar que me estaba volviendo loco. Pero el sueño era cada vez más intenso y pensé que tenía que hacer algo. Tenía que decírselo a alguien. El 21 de mayo telefoneó al aeropuerto de Cincinnati y relató su sueño a la Administración de la Aviación Federal. Jack Barker nunca lo olvidaría. Lo recuerdo como lo más extraño que me había ocurrido durante mis 30 años en la administración y otros 5 antes en la aviación. Me dijo que había tenido un sueño extraño. Lo había tenido durante 6 noches consecutivas, siempre el mismo sueño. Y que en él, un avión de color plateado de la American Airlines, con un motor en la cola, lo cual sugería un DC-10 o un 727, se estrellaba, después de ponerse boca abajo, en un campo abierto tras pasar rozando un edificio. Según Barker, el sueño de Booth no daba ninguna pista sobre la hora o el lugar del accidente, así que se olvidó de la llamada hasta que Booth telefoneó de nuevo. Era el 25 de marzo de 1979. Me dijo que había tenido otra vez el mismo sueño durante 10 días seguidos, así que le pregunté, ¿está usted haciendo una predicción? Y me contestó, no es una predicción, es solo un sueño inquietante. Horas después, a un DC-10 de la American Airlines le fallaba un motor al poco de despegar del aeropuerto de Chicago. El avión giraba y se colocaba boca abajo antes de pasar rozando unos edificios y caer en un campo abierto, donde explotaba. El vuelo 191 de la American Airlines fue el accidente más grave de la historia de la aviación comercial americana. Murieron las 273 personas que iban a bordo y una más sobre la que cayó el avión. Después de un accidente, son muchos los que llaman diciendo que habían soñado que aquello iba a ocurrir o que habían tenido una premonición. Pero esta era la primera vez que alguien se dirigía a mí antes del accidente y se refería tan detalladamente a lo que más tarde ocurrió. Me sentí muy mal, claro. Pero al mismo tiempo liberado. Porque por fin el sueño cesó. Los sueños con accidentes de aviones no comenzaron ni finalizaron para David Booth con el accidente del vuelo 191. Asegura haber contactado en diversas ocasiones con la administración entre 1978 y 1994 para comunicarle sus sueños. Ninguno de ellos es verificable, puesto que, según Booth, nadie allí atendía sus llamadas. Pero sí hubo una persona que le escuchó y afirma que él salvó su vida. Dolores Donahue trabajaba como responsable de ventas para Revlon. David Booth era su jefe. Ella recuerda haber recibido una llamada de teléfono en su casa el 16 de agosto de 1987, justo antes de salir hacia el aeropuerto. Booth sabía que ella debía volar a Phoenix y estaba preocupado por su seguridad. Había tenido un sueño la noche anterior. Sabía que se iba a estrellar. Sabía lo que iba a ocurrir. Y también que iba a ser un vuelo de la Northwest. Descolgué el teléfono y David me dijo, Dee, quiero que cojas este otro vuelo. Yo le dije, ¿por qué? No hay mucha diferencia entre un vuelo y otro. No importa. Quiero que cojas el otro, me contestó. Tienes que coger el otro, Dee. Bien, de acuerdo. El vuelo que Dolores Donahue debía tomar salía del aeropuerto de Detroit con rumbo a Phoenix esa misma tarde. Poco después de despegar, se estrellaba contra una autopista. Murieron 156 personas. Mi marido lloraba. Ya pueden imaginar lo que me dijo. Si no es por David, ahora no me encontraría aquí. Y él me dijo, no sé lo que habría hecho si no me hubieras escuchado. Gracias a Dios lo hice. No se puede hallar alivio en la tragedia. Pero si alguien se ha podido salvar, es gracias a Dios. A nadie más. ¿Constituían los sueños de David Booth una ventana hacia el futuro? Nos permiten entrever un mundo de percepción extrasensorial al que todos accedemos, aunque solo sea ocasionalmente. Un estudio acerca de los accidentes ferroviarios sugiere que la capacidad de predecir catástrofes está bastante generalizada.
Durante la década de los 50 se llevó a cabo una investigación sobre las listas de pasajeros de los trenes accidentados y se sacó una sorprendente conclusión. El porcentaje de cancelaciones y no presentados era mayor que en el resto de los trenes. Stephen Braudy, profesor de filosofía en la Universidad de Maryland, afirma que la percepción extrasensorial puede ser utilizada de manera totalmente inconsciente. Se trata de un estudio que revela una precognición subliminal. Sugiere que al menos algunos de los pasajeros habrían tenido el presentimiento inconsciente de que el tren iba a chocar y habrían hallado alguna buena razón para no subir a él. La percepción extrasensorial será una habilidad común, pero para Braudy, los sueños de David Booth representan un extraordinario nivel de precognición. Creo que hay virtuosos de la parapsicología. Se trata de habilidades que no están equitativamente distribuidas entre los seres humanos. No todo el mundo es parapsicólogo, pero algunos sí lo son hasta niveles prodigiosos. Debemos indagar más allá de lo evidente para saber por qué tienen esas experiencias. Las catástrofes aéreas han ocupado un lugar prominente en la vida de Booth. Siendo un muchacho, Booth resultó aterrorizado al ver a los bombarderos de la Fuerza Aérea Polar Bajo sobre su pueblo en Minnesota durante la Segunda Guerra Mundial. Perdió a parte de sus compañeros de la escuela secundaria en un accidente de aviación en Tell City, Indiana. Es indudable que los sueños se nutren de la experiencia vivida, pero ¿pueden revelar el futuro? Supongamos que Booth demuestra un gran interés por todo aquello referente a los aviones y en particular a la mecánica, y que además de ello, inconscientemente está examinando el mundo que le rodea, recogiendo información sobre los vuelos, los aviones y hasta incluso la tripulación, sobre el estado mental de la tripulación. Quizá todo ello le haga sospechar algunas veces que algo va a ocurrir en un vuelo determinado. Un antiguo director del Departamento de Psicología de la Universidad de Kentucky, Robert Baker, rechaza las ideas de Braudy. La idea de que alguien pueda efectuar un examen parapsicológico de algo y predecir precisa y exactamente lo que va a ocurrir no tiene sentido. Es imposible. Nunca se ha efectuado algo así. Para Baker, los sueños de Booth son una extensión lógica de su vida y sus acertadas predicciones no más que pura coincidencia. Habrá más catástrofes aéreas en el futuro, y como consecuencia de ello, vamos a soñar continuamente con accidentes y cosas así. Pero eso no significa que todos los aviones que veamos caer en sueños vayan a hacerlo de verdad. El hecho es que recordamos aquello que se ha hecho realidad y olvidamos lo que no. A veces soñamos ansiosamente acontecimientos que van a ocurrir y nunca ocurren. Eso es psicología. Si uno estudia psicología, entenderá muchas cosas que los primitivos consideraban misterios y ya no lo son para el hombre moderno. Sabemos exactamente por qué nos ocurren cosas insólitas y estamos intentando educar a los demás para que se liberen de ese tipo de ideas y creencias primitivas, simples y supersticiosas. ¿Fueron los sueños de Booth una nueva coincidencia o eran realmente un mensaje de vida y muerte? Para aquellos que hayan despertado sobresaltados por una atemorizadora premonición, esa es una obsesión y una invitación para reflexionar sobre lo inexplicable. Si de verdad existe, la percepción extrasensorial debería atender la llamada de aquellos que se quieren. Los lazos emocionales entre un padre y su hijo pueden dar lugar a una inexplicable forma de comunicación cuando la tragedia sacude el hogar. Ray Jurado tenía 8 años cuando comenzó a ver los reportajes sobre la guerra de Vietnam. Hijo de un soldado, su generación era la primera que asistía a los horrores de la guerra por televisión. Aquellos reportajes le hacían sentirse más cerca de su padre, el sargento Ambrosio Jurado, condecorado veterano de la Segunda Guerra Mundial y de Corea. La madre de Ray recuerda la unión que había entre los dos. Su padre lo adoraba. Estaban muy unidos. De hecho, le puso el nombre de su padre al chiquillo. Le diría que le quería. Cada vez que le veía salir por la puerta le decía: «Te quiero, papá. Te voy a echar de menos. ¿Cuándo volverás?», porque solía tardar meses en regresar. La noche del 9 de marzo de 1967, el muchacho se encontró en el fragor del combate, al otro lado del mundo, justo al lado de su padre. Aquella pesadilla cambió su vida.
Estaba atrapado en un agujero y todo a mi alrededor estaba fuera de control. Cosas que caían, soldados que morían, pero todo parecía tranquilo. No oía ruido, aunque podía sentir que me hallaba en aquel agujero. Estábamos juntos. Mi padre me hablaba y yo le escuchaba. Sentí una intensa sensación de muerte y después una calma total. Me estaba muriendo. Y así me desperté. Sentí que aquello había ocurrido realmente. Él había muerto y yo necesitaba decírselo a alguien. Demasiado asustado para comentarlo en casa, Ray acudió a la escuela y contó a su profesor que habían matado a su padre en Vietnam. De la escuela llamaron a la madre de Ray para confirmarlo. Minutos después, María Jurado llegaba a la escuela. Lloraba. Decía que lo había visto. Le contó al director que había visto a su padre, que lo habían matado la noche anterior, y repetía que estaba muerto. Ray no sabe por qué insistió tanto y no cejó. Recuerda que su madre lo llevó a casa y le dio unos azotes por mentir. Al día siguiente, antes de ir a la escuela, 2 soldados se acercaron a la puerta. Recuerdo haber entrado en la habitación y haberla despertado para decirle que había alguien en la puerta. Y le dije, llevan uniformes militares, mamá. Tan pronto como los vi, supe que aquel sueño se había hecho realidad. Que lo que él había visto la noche anterior no había sido un sueño, sino un aviso para nosotros. El telegrama que trajeron los soldados decía que el sargento Jurado había muerto cuando el vehículo que conducía pisó una mina. Durante años la familia Jurado pensó que la premonición de Ray había sido un aviso, una conexión espiritual para prepararles para las malas noticias. Pero 20 años después, cuando Ray ya se había casado y había formado su propia familia, aquel sueño regresó con mayor insistencia aún. Me encontraba en el agujero. Podía sentir que el combate definitivo se desarrollaba a mi alrededor. Él me animaba a continuar averiguando qué era lo que había pasado. Me dijo, yo no he muerto como ellos dicen. ¿Por qué pensó en mí mientras moría? ¿De dónde provenía aquel mensaje? De alguna manera yo quería decirle que íbamos a averiguar lo que realmente había ocurrido. Nosotros liberaríamos su espíritu y le daríamos la paz. La búsqueda del porqué de su sueño llevó a Ray a recolectar todos los recuerdos de la carrera militar de su progenitor. Cuando supo que su madre nunca había recibido el certificado oficial de defunción, Ray lo localizó. Los detalles lo conmocionaron. En la parte inferior de aquella hoja de papel estaba escrita la verdadera causa de su muerte. Una herida de bala en la cabeza. Me sentí aturdido. Se trataba de la primera prueba que confirmaba que no había muerto como nos habían dicho. Entonces supo que aquel sueño le había mostrado cómo había muerto su padre realmente. En combate, no tras chocar contra una mina, como decía el telegrama. ¿Fue solo el sueño de un niño provocado por la espera y la preocupación? ¿O tuvo efectivamente un encuentro con su padre en otro inexplicable nivel de conciencia? El psicólogo David Ryback estima que 1 de cada 12 americanos ha experimentado un sueño parapsicológico. Ha escrito un libro a este respecto y dice que el caso de Ray Jurado corresponde a un patrón existente. El clásico sueño parapsicológico suele estar provocado por la muerte de un ser querido. Frecuentemente se trata de una persona joven soñando con sus padres o abuelos. Y el sueño suele producirse al mismo tiempo que el acontecimiento o con unos días de diferencia. El sueño de Ray encaja perfectamente en este patrón, puesto que parece desarrollarse paralelamente al evento. El exdirector del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, David Hawkins, rechaza de plano la idea de que la percepción extrasensorial sea el motivo por el que los sueños se hacen realidad. Es obvio. Cualquier niño en una situación similar se encontraría ansioso e inquieto. Pero el impacto de ver las imágenes en televisión lo hizo mucho más real.
y ello le provocó una inquietud aún mayor, sin duda. Por otro lado, los chiquillos suelen jugar a encontrarse luchando en la batalla, venciendo al enemigo y ganando la guerra. De modo que él debió disponerse para ser un héroe en la batalla y se asustó, porque era demasiado real. Claro que se anticipan y sueñan con la pérdida de sus progenitores, porque temen su desaparición. Pero existe una diferencia cualitativa entre un sueño producido por el miedo y otro que muestra la veracidad, el elemento convincente de un sueño parapsicológico. Ray no podía distinguir entre lo soñado y lo que él creía que era real. Esa sorprendente veracidad es la que lo diferencia de un sueño normal. Cuando uno investiga cuidadosamente, científicamente, alguno de estos hechos, siempre haya alguna explicación racional para la mayoría de ellos, si bien no para todos. Pero seguiré mostrándome escéptico hasta que alguien demuestre, por métodos científicos rigurosos, que esos procesos tienen lugar. Los escépticos mantienen que se trata de una combinación de miedos infantiles y casualidades. Los defensores de la percepción extrasensorial responden que la casualidad tiene unos límites. Ninguna coincidencia podría explicar un sueño tan detallado y dramático. El mensaje y el significado del sueño de Ray Jurado están ahí para que cada uno determine por su cuenta. Depende de nuestra percepción particular de lo inexplicable. Aquellos que creen en la percepción extrasensorial buscan evidencias de su poder predictivo en los sueños, en la parapsicología y a veces en la literatura, cuando la ficción se convierte en realidad. A decir de algunos, ese sería el caso de uno de los naufragios más famosos de la historia. ...10 de abril de 1912... El Titanic parte en su viaje inaugural de Southampton, en Inglaterra. Casi tan largo como 3 campos de fútbol, fue en su tiempo el mayor buque jamás construido. Su propietario alardeaba de que ni el mismo Dios podría hundirlo. El Titanic atrajo la atención del mundo entero, pero nadie reparó en los escasos botes salvavidas que llevaba. No, al menos, hasta 4 noches después, cuando el costado de estribor chocó contra un iceberg y el Titanic se hundió en el Atlántico Norte. Solo había 20 botes para más de 2.200 pasajeros. Fueron más de 1.400 los que se ahogaron. La catástrofe pudo haber sido predicha 14 años antes por el escritor americano Morgan Robertson en su novela El naufragio del Titán. En ella cuenta la historia de un barco predestinado llamado Titán. Parecía un duplicado del Titanic. Casi tan largo como 3 campos de fútbol, podía transportar 2.000 pasajeros, pero únicamente llevaba 24 botes salvavidas. Al igual que el Titanic, el magnífico transatlántico de Robertson era considerado indestructible, hasta que una noche de primavera, en el Atlántico Norte, un iceberg le abrió un agujero en el costado de estribor. Se hundió llevándose consigo a la mayoría de los pasajeros. ¿Es la historia de Robertson solo una coincidencia o una inexplicable prospección en el futuro? Los postuladores de la percepción extrasensorial afirman que las meras coincidencias no existen. Creen que todos poseemos la capacidad de experimentar una dimensión del tiempo diferente, en la que el pasado, el presente y el futuro son uno solo. Los escépticos, por el contrario, ven simplemente la predicción de Robertson como el resultado de su pericia periodística, no de una habilidad parapsicológica. Si uno lo analiza razonable y racionalmente, no resulta tan sorprendente. El tamaño del barco y todo lo demás estaba al alcance de cualquiera que estuviera interesado en la ciencia y en la ingeniería de la época. El mayor peligro para el tráfico marítimo por aquel entonces lo constituían los icebergs, particularmente en aquella época del año y en aquella zona del Atlántico. Hawkins mantiene que la mente manipula la memoria de aquellos que dicen tener premoniciones. Sabemos que la memoria está continuamente sujeta a cambios. No es cierto que poseamos recuerdos que nunca cambian. Y si por razones importantes
necesitamos modificar un recuerdo del pasado, a menudo lo hacemos. Se denomina falsificación retrospectiva. El psicólogo David Ryback disiente. Utiliza la imagen de un holograma para explicar cómo efectivamente se puede ver hacia el futuro. Cualquiera que observe un holograma puede ver cada parte de él independientemente del ángulo desde el que lo mire. La información que contiene se distribuye a todas partes al mismo tiempo. De manera análoga, algunos científicos creen que lo que ya ha ocurrido y lo que va a ocurrir coexisten al mismo tiempo. La información existe en nuestro universo, aunque no podamos acceder a ella más que a través de un sueño parapsicológico. El matemático John Paulos, de la Universidad de Temple, desestima la analogía del holograma porque confunde las propiedades del espacio y tiempo. Esto es una imagen, y esto parte del espacio. No es así como funciona el tiempo. No se puede observar una determinada parte del tiempo y obtener información de todo el tiempo. No es así como funciona. Paulos insiste en que solo la probabilidad explica que algunos sueños y premoniciones parezcan convertirse en realidad. Sería sorprendente que estas cosas no ocurrieran. Vivimos más de 250 millones de personas en este país, la mayoría de las cuales sueña al menos 2 horas cada noche. Eso supone medio billón de horas por noche. Si se realizan suficientes predicciones y si se sueñan suficientes sueños, algunos de ellos se convertirán en realidad. Pero eso no significa nada. Consideremos los sueños de David Booth sobre accidentes aéreos y sus avisos a la administración y a su compañera de trabajo. Sin sentido, no para Dolores Donahue. ¿Y qué decir acerca del recurrente sueño de Ray Jurado y su padre, fallecido en combate? Puesto que los llamados sueños parapsicológicos no revelan su significado hasta que el correspondiente evento ocurre, es difícil saber si se trata de prospecciones o retrospectivas. Según el profesor Paulos, es imposible establecer la precisión de los sueños parapsicológicos. ¿Cuánto debería aproximarse un sueño al evento que pudiera ocurrir para poder contabilizarlo como un acierto? ¿Cuánto valdría una base si yo he soñado con una carrera completa? ¿Cuánto valdrían 2? ¿Y si de una sencilla ganara 2 carreras? El parapsicólogo Alan Vaughan responde que los sueños no pueden ser valorados ni medidos como en el mundo de la ciencia. Los sueños y la información parapsicológica en general comprenden imágenes, no nombres ni números. Estos pertenecen al lóbulo izquierdo del cerebro, mientras que la percepción parapsicológica se da en el lóbulo derecho, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de precisión. Es muy extraño para un parapsicólogo trabajar con nombres o números. Vaughan afirma que todos los seres humanos poseemos un campo de energía parapsicológica que nos permite acceder al pasado o al futuro. Es una parte de nosotros que existe más allá del tiempo y el espacio y puede ir a cualquier lugar. Nuestra conciencia puede desplazarse por el universo más allá del espacio y el tiempo. Esa es la parte de nosotros que nos puede traer información que no pueden captar los sentidos. Casi todos los científicos creen que no hay evidencia alguna que soporte la teoría de Vaughan o la existencia de la percepción extrasensorial, y aconsejan mostrarse cauteloso con aquellos que dicen poder predecir el futuro. La gente cree en esos poderes y busca su confirmación. Y aunque carecen de formación científica suficiente, han llegado a creerse sus propias observaciones. Algo que sí sabemos los psicólogos es que unas personas son muy fácilmente engañadas por otras personas o por ellas mismas. Cuando creemos en algo, nos falta tiempo para encontrar hechos que lo confirmen, aunque no sea real. ¿Es utilizado el análisis extrasensorial para prevenir catástrofes? Las historias son asombrosas. Las coincidencias sorprendentes. La respuesta se halla donde termina el racionalismo, más allá de la razón, en un lugar llamado lo inexplicable.